Ok, grabando ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Echeveste. Estoy aquí en la Galería de Front, que quiero aprovechar también la oportunidad de agradecer la invitación, la oportunidad sobre todo de tener este show, esta exposición, la primera exposición individual aquí en Estados Unidos. Y bueno, esta exposición se llama Pasados Emergentes y básicamente pues tal cual tratar de traer una visión, una visión del pasado con mucha carga histórica y de memoria, en mi reinterpretación de la visión del pasado, cómo emerge, cómo percibimos el pasado, pues vaya, ahorita en el presente, ¿no? Por eso el título, tal cual emergente. Bueno, este proyecto surgió en el 2013, tuve oportunidad de irme de intercambio a Buenos Aires y en una de las materias que tomé ya en intercambio era pues práctico producir obra, ¿no? Y en las calles de Buenos Aires encuentras es muy común ver una placa, ya sea en un muro, en una banqueta, a veces hasta un tipo memorial, en parques y eso, por los desaparecidos de la dictadura que tuvieron en Argentina. Y para mí, pues ahora sí que como un shock cultural, ¿no? Si así fuera en México, no podríamos, yo creo que caminar en las banquetas de tantas placas, de tantos desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, nació la idea de registrar estas placas. Unas son muy sencillas y otras sí con loseta, coloridas y todo, ¿no? Entonces, al apropiarme de estas piezas, bueno, en este trabajo uso la apropiación como una herramienta. Básicamente me apropio de ellas, pongo una tela tal cual, una manta cualquiera y con carbón, y al final pues emerge, ¿no? Y por eso mismo viene de esta exposición, se llama Pasados Emergentes, porque trato de que el pasado emerge tal cual como este es el caso de el monumento que está todavía en la línea internacional entre Tijuana y San Diego, justamente en el límite de los Estados Unidos mexicanos y Boundary of the United States of America. Tal cual documenté, eso lo hice llegando del intercambio en el 2014 y tal cual me puse esta tela tal cual en el monumento y con el carbón se emerge el pasado, ¿no? Y a la vez el presente. De esto pues trato de jugar ya, ¿y qué hago con esto, no? Hay un texto, es una cuestión histórica de memoria y empiezo a jugar y a deconstruir los textos, en este caso cada una de las palabras B-O-U-N tal cual, empiezo a jugar y a hacer un juego de construir el texto para jugar y que se vuelve algo lúdico, ¿no? Es parte como de mi proceso creativo y bueno, genero una serie de palabras al azar y figuras, en este caso Boundary of the United States of America, y sin incluir ninguna letra ni sin quitarle ninguna, hago un juego de palabras, ¿no? Emergen o vienen a salir estos textos que pueden sonar algo ociosos o sin sentido, pero también tienen su sentido, ¿no? Y bueno, tanto en inglés como en español. Y aquí ya jugamos con lo binacional, con la frontera, los límites, el boundary o los límites, ¿no? Que está tan marcado pues para los que vivimos en esta frontera o a todo lo largo, en cualquier frontera, ¿no? Del mundo, en este caso México, Estados Unidos. Y tal cual en esta pieza, esta palabra de lo emergente también emerge, sale, haciendo uso de un fondo negro, sobre un fondo negro, el texto, fondo negro, perdón, con grafito de color, grafito de lápiz, perdón. Entonces, al salir esto, genero un stencil, y el stencil, digamos que el positivo y negativo con el stencil, genero el mismo texto, pero también con las letras que salen del stencil empiezo a jugar, ¿no? Y aquí termina, pues juego mucho con ese concepto de que salga, de que el pasado se manifieste ahorita en el presente, ¿no? Bueno, aquí está tal cual como se hizo el registro en la línea. Inclusive dejé exceso de tela para que quede registrado el paso, ¿no? Del peatón. Justamente
pues estas manchas que están aquí son huellas de los peatones que en su momento pasaron. O sea, es algo performático de alguna manera también, ¿no? Juego con estos recursos. Una vez hecho el stencil, genero pues esta bandera que se llama boundary, precisamente límite, y una bandera muy precaria, ¿no? Una bandera de Estados Unidos tercermundista, como suele ser estas fronteras, ¿no? Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, siempre un común denominador es la precariedad, ¿no? Las calles, los negocios, hay cierta decadencia, ¿no? Entonces esta es una bandera decadente en la que genero las barras, el área de las estrellas no está, de un yute, que para mí me da esta cuestión de la memoria y del pasado. Y aquí en el jugar, en este juego, en este proceso creativo, empiezo ya a cambiar, veo que se repite en inglés, español, y de repente aquí hay una anomalía, y aquí está, ¿no? Boundary of the Human Intelligence. Aquí ya genero yo un texto, me apropio de un texto que empiezo a jugar ya con él, donde ya no es el límite de los Estados Unidos mexicanos, ni Boundary of the United States of America, sino que genero ya mi propio discurso, en el que es el límite de la inteligencia humana, en el que pues básicamente las fronteras son eso, una estupidez humana, ¿no? Y básicamente en la frontera México-Estados Unidos o Palestina con Israel se juegan pues el poder, lo económico, porque hay muchos países donde no hay fronteras tal cual. En Canadá, Estados Unidos, el jardín de una casa con el jardín de la otra casa, ya, eso es la frontera, ¿no? Entonces estos son límites muy, muy violentos, y bueno, esto es mi interpretación de esta frontera que la vivimos a diario, ¿no? Jugando con el stencil y manejando esta binacionalidad o esta bipolaridad, con el stencil trabajo pues en inglés, de tal manera que esto, Boundary of the United States of America, pero aquí ya vuelvo a jugar con esta binacionalidad a mexicanos, y igual en español, límite de los Estados Unidos a mexicanos, ¿verdad? Se puede leer en los dos sentidos. Y una vez trabajando con el stencil y volviendo al recurso de lo histórico, me llama la atención lo escultórico, volviendo a donde en Buenos Aires me topé con estos sonitos, monumentos, placas en las banquetas. Llegando a Tijuana, pues el monumento más representativo de Tijuana pues es una mojonera o una obelisco. Existen 258 monumentos desde las playas de Tijuana en Baja California hasta las las playas del Golfo de México en Tamaulipas. A todo lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera hay 258 monumentos, desde el tamaño chiquitos, como aquí en Tecate hay una mojonera aquí mismo en Tijuana hay otra muy chiquita. Y bueno, justamente en la frontera Tijuana-San Diego, en el cruce peatonal más transitado del mundo, de norte a sur, no está muy visible, pero existe. Justo pegado a las vías del tren está esta mojonera, existe tal cual, está en pie, y hay muchas cosas que rescatar de esta imagen, ¿verdad? Lo primero que nos viene es que Estados Unidos nos la regala. O sea, la línea, el muro, el bordo viene aquí y de repente hay un hueco donde se queda del lado mexicano, ¿no? Para mí eso tiene mucha simbología, mucho que nos está diciendo, ¿no? Y bueno, me voy al contexto histórico en el que pues este monumento tiene desde el siglo XIX, en el que México pierde todo el territorio, se delimitan las fronteras, la mitad de su territorio lo pierde, y bueno, en Tijuana no había, pues los turistas empiezan a visitar Tijuana y se vuelve un hito, un ícono de la frontera, y estaba pues delimitado, inclusive lo tienen encerrado, ¿no? Como algo que delimita dos países lo tienen encerrado. Todo esto hasta ahorita ya no está encerrado, pero también no está accesible, nadie puede pasar a verlo, ¿no? Y bueno, aquí hay fotos históricas. Esta está muy representativa porque esta está tomada de norte a sur y se alcanza a ver el fondo Tijuana y el lecho del río Tijuana. Entonces es un elemento
arquitectónico, tal cual, en tercera dimensión, perenne, una fálico inclusive, y trabajo con esta figura para generar esta pieza en el que también hago uso de la apropiación y de lo performático, porque también tiene algo performático. Esta pieza, estas son alcancías de yeso. Yo hago la escultura en plastilina y barro, y en la frontera de Estados Unidos, México, Estados Unidos, pues hay vendedores de artesanías, de alcancías en forma de cochinito, en forma de hamburguesa, en forma de el personaje popular que esté de moda, ¿no? De la caricatura de Disney que esté de moda. Y bueno, con precisamente este acabado tan popular y tan kitsch, llamémosle, entonces genero esta escultura en plastilina, en barro, y mando a hacer el molde, y me interesa esta reproducción de este elemento de la mojonera, y para generar esta estética fronteriza, ¿no? Esta estética que todo tijuanense o inclusive gente de California, si las venden, los que están en la línea, por algo las siguen vendiendo, porque mucha gente que viene de Tijuana se lleva sus alcancías a Los Ángeles o de donde venga, ¿no? Es una estética muy fronteriza, pero la pieza no, digamos que se activa en el momento que hacen el molde, la reproduzco, pero también se pone a la venta en la frontera, está aquí documentado. Todos son muy amables, se portaron súper bien y me permitieron poner a la venta estas piezas, así como se ve aquí: cochinitos, piratas, angelitos, gaviotas, inclusive cascos de fútbol americano. Y bueno, estuvo a la venta tal cual estas piezas a los peatones por un par de horas, y simplemente el hecho de estar en este territorio, justamente en el límite de México, es algo performático, ¿no? Y sobre todo que pues, forma parte de alguien que, digamos, es un vendedor ambulante de la línea, ¿no? No tiene que ver con el mundo del arte, es un objeto tal cual, sin esa carga que el mundo del arte quiere imprimar en las piezas, ¿no? Y pues esto es el trabajar con este obelisco. Esto me divierte mucho, esos colores son muy vibrantes, típicos de una artesanía de Tijuana. Y bueno, aquí trabajo en algo ya muy escultórico, una escultura sólida, 100%, no tiene hueco, a comparación de estas que son huecas. De hecho, estas son unas alcancías, tienen la abertura aquí como una alcancía, o sea, alguien lo compra como souvenir y lo puede tener en su casa perfectamente para echar monedas. Obviamente pues ya la romperá para sacar sus ahorros, ¿no? Y esta sí está completamente sólida, de yeso, y trabajo pues con este mismo elemento en cerámica para, pues todo esto es la evolución de lo que empecé con cerámica, luego yeso, y ya con las formas y fondos, ¿no? La silueta me genera una cuestión, digo, de aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Se puede seguir trabajando. Me interesa mucho la historia, y bueno, la historia propiamente de la frontera o de cualquier lado, y bueno, eso es básicamente. Bueno, en esta pieza, Paisaje Limítrofe, pues también para mí la producción artística también tiene que ver hago mucho uso de la apropiación, ¿no? Y con esta cosa de divertirse y sobre todo experimentar materiales. He estado trabajando en unas esculturas con estos manteles típicos de cualquier fonda y cualquier restaurante en México, pero es muy común verlo en la zona centro de Tijuana, ¿no? Cualquier fondita, restaurante. He trabajado, digamos, quemando este plástico para ver qué resultados da al estar chamuscado, pero inclusive aquí se ve, ¿no? Es muy sensible el pegamento y se quema al ponerle cemento, pero bueno, me interesa esta cuestión también de explorar con materiales. Y en la apropiación, este póster me encuentro en algún lugar, hace muchos años tengo este póster, y esta cuestión del río, y aunque aquí en Tijuana también tenemos un río, que también no es como en Juárez y eso, que el río delimita la frontera, pero me da esta sensación de un lado y de otro, ¿no? Límite pues siguiendo con el uso de esta palabra, ¿no? Boundary, y queda ahí
al gusto del espectador, límite de qué. Y eso es básicamente.